Bienvenidos a la clase 1.3, unidad número 8 para sexto grado. Como siempre te saluda el profesor Roberto Méndez, invitándote que sigas visitando mi canal, apoyándote y dándole like a los videos. La clase de este día, volumen de un prima, parte 1. Analiza. Piensa cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. A. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa y cuántas capas hay? ¿Cuál es el volumen del prisma rectangular? Veamos. Aquí tengo este prisma rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque su base es un rectángulo. La pregunta es, ¿cuántos cubos de 1 centímetro hay? Dice que esta medida mide 3 centímetros. Esta otra medida mide 2 y esta medida que la altura es 4 centímetros. Descompongámoslo de esta manera. Aquí tengo, cada uno, este representa un cubo de 1 centímetro. ¿Cuántos cubos tengo en la parte frontal? Tendría un cubo, 2 cubos, 3 cubos. Y hacia allá tengo, hacia el ancho sería un cubo, 2 cubos. Por lo tanto, en la primera capa, ¿cuántos cubos tengo? Soluciona. En la primera capa caben 3 cubos. A lo largo, lo que estábamos diciendo, y 2 cubos a lo ancho. Entonces, multipliquemos 3 por 2. Y esto será igual a 6 cubos de ¿qué? De 1 centímetro de lado en la primera capa. Respuesta, en la primera capa hay 6 cubos. Ahora bien, literal B, la altura del prisma rectangular es de 4 centímetros. Entonces, hay 4 capas. En la primera capa caben 6 cubos y hay 4 capas. ¿Qué operación hacemos? Entonces, respuesta, hay 4 capas. Y 6 cubos en cada capa sería 6 por 4, 24. Entonces, ahí veamos. Aquí hay 6 cubos, 6 por 1. En la segunda capa hay otros 6 cubos. En la tercera capa hay 6 cubos. Y en la cuarta capa hay otros 6 cubos. Sería 6 por 4, me daría 24. ¿Qué? 6 en este caso es el número de cubos en la primera capa y 4 es el número de capas. 6 por 4 es 24. La respuesta, en esa figura caben 24 centímetros cúbicos. Recuerda que todas las unidades dadas en volumen van a estar elevadas al cubo. Correcto. Comprende. Para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo no es necesario contar todos los cubos como lo hicimos, que lo forman. Basta con multiplicar el número de cubos de 1 centímetro del lado de la primera capa por el número de capas. Veamos. El volumen de un prisma rectangular va a ser el número de cubos de la primera capa por el número de capas. Resuelve. Observa el prisma rectangular 1 y responde. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? ¿Y cuántas capas hay? ¿Cuál es el volumen? Veamos entonces. Aquí. En la primera capa yo tengo 5 cubos y tengo hacia lo ancho 2 cubos. ¿Cuántos cubos hay? 2, 4, 6, 8, 10. Pero si digo 5 por 2 es 10. En la primera capa hay 10 cubos. ¿Cuántas capas van a haber? Van a haber 6 capas. ¿Recuerdas el procedimiento? 5 por 2, 10 y 10 lo multiplicas por 6. Y ahí obtendrás la respuesta cuántos cubos caben en esa figura. 2. Observa el prisma rectangular y responde. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? ¿Cuántas capas hay? ¿Y cuál es el volumen? Son 3 literales los que vas a computar. Aquí. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro hay en la primera capa? Veamos. 3, 6, hay 12. 4 por 3, 12. ¿Cuántas capas hay? 3 capas. Entonces, ¿cuál es el volumen? 4 por 3 es 12. 12 lo multiplicas por 3. Ahí vas a obtener el volumen de esa figura. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio. Resuelve. Los siguientes cuerpos geométricos se han construido utilizando cubos del mismo tamaño. Literal A. ¿Cuál es la relación entre las medidas de los volúmenes de los cuerpos geométricos 1 y 2? ¿Qué relación tienen esos dos? Fíjate bien, aquí hay una capa que tiene 10, vea, 10 cubos. Y aquí hay una figura que tiene 2 capas y cada capa tiene 8 cubos. ¿Qué relación tendrán esos? Piénsalo y
encuentra el volumen también de ellos para ver la relación que hay. O no tendrán relación. Bueno, resuélvelo tú. Literal B, si la medida del lado de los cubos utilizados en los cuerpos geométricos 1 y 2 es de 1 centímetro, ¿cuál es el volumen en centímetros cúbicos de cada cuerpo? ¿Qué multiplicaríamos aquí? 1, 2, 3, 5 por 2 por 1. Y aquí sería 4, lo multiplico por 2 y este resultado lo multiplico por 2. Y ahí obtendrás el volumen de cada cuerpo. Resuélvelo tú. Resuelve más. Observa el prisma rectangular y responde. Ahí está. Y tiene 3 cubos y para lo ancho tiene 2 cubos y hacia arriba tiene 5 capas. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro hay en la primera capa? Cuéntalo. 2, 4. Muy bien. Literal B, ¿cuántas capas hay? Sería 1, 5 capas. Aquí está, que es la altura. ¿Y cuál es el volumen? Multiplicarías 3 por 2, sería 6. Que es la primera capa. 6 lo multiplicas por 5. Ahí encontrarás la respuesta al literal C. Resuélvelo tú. Otro más, claro. Observa el prisma rectangular y responde. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro hay en la primera capa? 1, 3. Bien fácil. Literal B, ¿cuántas capas hay? Hacia arriba, ¿cuál es la altura? Ah, es 4. Y el literal C, ¿cuál es el volumen? Sería 1 por 3 es 3. Y 3 lo multiplicas por 4. Ahí encontrarás el volumen del prisma. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo, no es necesario contar todos los cubos que lo forman. Basta con que con multiplicar el número de cubos de 1 centímetro de la primera capa y esto lo multiplicamos por el número de capas. Volumen del prisma rectangular igual. Número de cubos en la primera capa por el número de capas. Repitiendo lo que acabamos de decir. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.